Dice la palabra: entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Bueno, hace un momento escuchaba una canción que hace tiempo no la cantaba. No hay imposible para Dios. Hace muchos años, pero muchos años, había acá un misionero que se llamaba Luis Rosado. Él era puertorriqueño y en una oportunidad tuvieron que ir a Trujillo. Estoy hablando hace como 30 años, 30, 32 años por lo menos. Y iba un grupo de hermanos que iban a hacer una campaña evangelística. Y en el camino él iba al lado del evangelista, ¿no?, que era Flaviano Vázquez. Él era siempre muy activo y bromista, ¿no? Y estuvieron ahí antes de llegar a Chimbote, antes mucho por Casma, como que estuvieron ahí entre ellos haciéndose broma, y de un momento a otro se cambiaron de asiento porque él iba al lado de la ventana del bus y él se pasó al otro lado, al lado del pasadizo, ¿no? Y un camión de esos tráiler antiguos, ¿no?, se había dañado, malogrado, y el chofer lamentablemente no pudo sacar el carro totalmente de la pista. Y la punta, ¿no?, del tráiler, en ese tiempo era pura acero, se quedó ahí, y el chofer del bus no vio, parece que estaba un poco, como era en la madrugada, adormitado, y cuando él ya vio el carro, lo único que hizo fue sacar el carro hacia el lado, ¿no? Pero el carro comenzó a cortar el bus, ¿no?, como una punta, como un cuchillo, y el hermano Flaviano Vázquez, que estaba ahí, prácticamente él murió de hemorragia total, ¿no? En cambio, el misionero, la pierna, no, creo que era la pierna izquierda, o la derecha de él quedó partida en tres partes, ¿no? Entonces era imposible en ese tiempo. Estoy hablando de 32 años, ¿no?, que no había la ciencia de ahora, pero cuando Dios está en el asunto y Dios no quiere que tú te vayas de esta tierra, Él tiene todo previsto, ¿no? En Chimbote lo que hicieron fue a los que quedaron heridos se los llevaron al hospital de Chimbote y su caso era crítico, pero había una ambulancia nueva que no la habían entrenado, él mismo cuenta, y el director del hospital de Chimbote, que no tenía la capacidad, tenía que llevarlo a Trujillo, ordenó que usaran ese para llevarlo allá, y él llegó, ¿no? Y al día siguiente lo operaron, y como Dios tiene todo previsto en su providencia, en Trujillo había uno de los mejores traumatólogos del Perú, ¿no? En el Hospital Nacional de Trujillo había uno de los más eminentes traumatólogos. Y vinieron de Puerto Rico porque a él lo estabilizaron y consultaron porque tenían que tomar una decisión si lo operaban o no lo operaban, porque su caso era crítico, era amputarle la pierna, ¿no?, toda la pierna. Y los directivos que vinieron, nuestros oficiales, el hermano Elías Pérez, que en ese tiempo era el director de misiones, dijo y con él se pusieron de acuerdo y lo operaron. Y cuando el médico salió, dijo: esta mano no han hecho esta operación, esta mano lo ha hecho Dios. El mismo médico reconoció que lo que él había hecho era una obra de Dios. Y el hermano, cuando usted lo ve, hace como 4 años o 5 años vino acá, usted lo vieron, el pastor Luis, ¿no? Usted lo mira bien, él camina siempre un poco rengueando, ¿no? Pero quedó totalmente restaurado, no le cortaron la pierna, nada, porque era difícil, ¿no?, unir 3 partes, una pierna. Por eso que para Dios no hay nada imposible. Amén. Bueno, aquí está en esta mañana nuestro pastor José Carrasco, que un tiempo estuvieron ustedes orando por él para que Dios hiciera un milagro y Dios lo ha hecho. Voy a dejar a mi esposa para que ella la presente, sí. Porque él ha trabajado con ella, él ha sido su jefe, ¿no?, el director primero acá en Perú y después a nivel del área de Sudamérica. Gracias. Los milagros existen, amén. Dios es bueno. Estoy agradecida al Señor por darme ese privilegio esta mañana, ya lo anunció
Yo creo que sí, él fue el director nacional de Compasión algunos años y tuve el privilegio de ser su gerente de programas en ese tiempo. Me hacía muchas burlas y muchas bromas. Siempre se estaba riendo de mí. ¿Por qué no se pone aretes? ¿Por qué no hace esto? Me decía, como él es bautista, ¿no? Siempre me hacía bromas. Pero luego Dios permitió que él se desarrollara en el ministerio y fue llevado al área de Sudamérica y ahí trabajó por muchos años más como director de área. Y como les pedí el año pasado, no recuerdo bien la fecha, oramos casi 2 meses por él porque él tuvo un terrible accidente. Cuando yo me enteré, la verdad que lo sentí profundamente porque lo aprecio sinceramente, es un hombre de Dios, una de las cosas que siempre me hacía renegar. En el trabajo de oficina uno siempre reniega con los jefes, ¿no es cierto? Y entre jefes renegamos más todavía porque hay muchos proyectos, muchas cosas que hacer. Pensando en los muchos jóvenes que acá son de compasión, a muchos de acá no les es ajeno compasión, muchos han crecido en compasión, muchos han sido patrocinados de compasión, ¿no? Y algunos ya sus hijos han estado en compasión, ¿no? Pero algo que yo respeté siempre en el hermano José fue su temor de Dios. Todo era chistoso, todo era sus bromas y todo, hasta que entramos a las cosas del Señor y se ponía serio y nos traía una palabra que siempre nos confrontaba, trataba de vivir por esa palabra. Y por eso es que sabía que si yo le hacía recordar que acá en la iglesia habíamos orado casi 2 meses por él, no me iba a decir no para venir, ¿no? Porque era deudor. Somos deudores de todos aquellos que oran e interceden por nosotros. Aquí, hermano José, para mí es más que un gozo dejarlo aquí para que Dios lo use en esta mañana y nos comparta la palabra del Señor. Amén. Él ha sido pastor mucho tiempo y estoy segura de que Dios tiene palabra para darnos a nosotros. Dios le bendiga, hermano. Tuvo un terrible accidente y ahora está entero. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Cada vez que vengo a Perú veo una cosa que me llama la atención, y me llama la atención porque es verdad, que acá las personas tienen la piel muy bonita, muy tersa. ¿Será porque no tienen, no van a la playa o, no sé, o la humedad, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué los gringos se arrugan tanto, carajo? Es verdad lo que dijo la hermana. Tuve un accidente muy grave. Quizás lo toque un poquito, pero le voy a contar lo que hacía la hermana cuando iba a mi oficina. Mira, la hermana Rosario es muy chistosa, de repente aquí es seria, pero cuando llegaba a mi oficina, llegaba así, abría la puerta, inmediatamente se agarraba acá. Y yo decía, ¿por qué se agarraba? Entonces una vez le pregunté, hermana, ¿por qué usted se agarra ahí? No sé, pero es que me quiero proteger porque me duele siempre que venga a mi oficina acá. Ay, qué graciosa. No les cuento más porque como aquí es líder, no quisiera contar todos los chistes. Pero es muy graciosa. Ella dice que yo la hacía reír, ella me hacía reír a mí. Bueno, vamos a orar para empezar. Oh Dios Padre Todopoderoso, para mí es un privilegio estar aquí, Señor, y junto con Marcos oramos cuando veníamos para acá con respecto a este momento, Señor, y te pedimos que te glorificaras. Y yo acabo de ver lo que han puesto Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por medio de mí. Jesucristo, tú eres Dios Hijo, que se hizo hombre y vino a la tierra por muchos años, 33 es bastante, realmente viviste acá, nos diste un ejemplo a seguir, pero luego lo más importante fue que moriste por nuestros pecados en la cruz, para que pudiésemos ser salvos. De lo contrario, no hubiéramos podido ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No ha dado Dios otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Ahora glorifícate, Señor, en lo que voy a compartir. Glorifícate tú, oh Padre,
Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, esta es una iglesia pentecostal, ¿sí o no? Amén. Y yo no soy pentecostal, ¿eh? O sea, no, por favor no tengan en contra de eso. Pero si Dios me ha dado unas visiones, 2 seguidas, entonces por si acaso, no lo cuento en todos lados, pero con ustedes puedo sentirme tranquilo. Cuando yo estaba, a mí me operaron 7 veces. Ahora ustedes dirán, cara, 7 veces, ¿no? Y la verdad, 7 veces. 7 veces bastante. A la tercera operación, cuando salí de la sala de cirugía, tuve una revelación. Y yo le pregunté, bueno, les cuento, tuve a la tercera y a la cuarta operación la misma visión. Y yo me sorprendí porque yo estaba despierto, entonces yo estaba echado, pero ya había salido de cirugía y no la veía así, no la veía como decir, así como estoy viendo las paredes, pero la veía en mi mente y era la misma, 2 veces, la tercera y la cuarta. Entonces, para estar seguro de lo que esto era, yo sé que el hermano Pastor Quirós, hermano Rosario, ambos conocen a Alemo Biftu. Alemo Biftu es un conferencista, el doctor Alemo Biftu ha escrito muchos libros. Entonces yo soy su amigo, entonces yo no hace mucho, hace como un mes y pico, le pregunté, le conté totalmente la visión, le dije, ¿qué significa? ¿Qué cree hermano Almo, qué significa esa visión? Y ustedes ahorita no saben cuál visión era, así que todavía están pensando, ¿qué será? Bueno, entonces, él me dijo, como él habla, nos hablamos en inglés, él es de Etiopía, me dijo, José, eso es muy fácil, es bien clara. ¿Será clara para ti? Dije yo, ¿no? Pero no le dije eso, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué cosa es? Miren, lo que a Dios ha hecho, te ha dejado ver el mundo espiritual. Te ha dejado ver el mundo espiritual. Y esa guerra que tú veías es entre los ángeles y los demonios. Pues yo dije, o sea, de verdad que, como se dice, tiene sentido lo que él dice. Porque yo lo que vi era una guerra, pero no sabía entre quiénes y no podía ver sus caras, pero era de color amarillo tenue y amarillo bien fuerte y algunos destellos, quizás de color celeste, pero poquito, y yo veía la guerra que había y cuando yo veía la guerra era, ¡wow! Y lo que el Señor me estaba diciendo me lo decía, o sea, no con palabras, pero lo venía a mí bien claro es, tú vas a ser parte de esto. Tú vas a trabajar en asuntos del Evangelio, y dijo, para mí. Y yo veía esto, pero lo interesante fue que no ocurrió una vez nomás, ocurrió 2 veces y espaciados por más o menos 1 semana y media. Bueno, ahora ustedes pensarán, bueno, interesante, ¿no? A la siguiente operación, que ya era la quinta operación, por la misma cosa, o por lo menos era por la cadera, yo me había aburrido. Ahora ustedes dirán, caramba, bueno, yo me había aburrido. Estaba ahí en cuidados intensivos, se volvió a infectar la operación una y otra vez. Cuando yo iba rumbo al quirófano, yo negocié con Dios, por primera vez en mi vida realmente. Le dije, Señor, me había olvidado de las visiones, ¿no? Señor, ¿por qué no de una vez me llevas? Y le dije, claro, y justo con Marcos estábamos hablando hoy día. O sea, ¿cuál va a ser el problema? Tengo seguro de vida, tengo un montón de ahorros aquí que me han quedado, mi esposa va a estar bien, mis hijos también. ¿Por qué no me llevas de una vez para ya acabar con esto? Se lo dije de corazón, pero bien rápido. Y de adentro, una voz de adentro, no voz, pero clara, en inglés me dijo, ¿You too? Como diciendo, ¿tú también? Como diciéndome, o sea, ¿tú me vas a romper el corazón también? Algo así. Y me dio tan duro esas palabras que
o sea, nadie me vio porque estaban llevando, me comenzaron a salir lágrimas. O sea, me movió. Y le pedí perdón. Perdón, le dije, perdón, perdón. Entonces me di cuenta que el Señor tenía un plan. Y ahí me ven parado, ¿no? O sea, estoy parado. En esa época no me podía mover. Y entonces ha pasado más de un año y aquí estoy. Bueno, verdaderamente fue un milagro porque mucha gente oró y Dios movió. Yo me di cuenta, no solo yo, mucha gente, yo pensaba que alguna gente me quería, pero no sabía que tanta gente me quería, honestamente. Porque oraron mucha gente por todo el mundo con respecto a mi caso. Pero Dios tenía un plan. Y ahora estoy contento, estoy tranquilo, no le pido a Dios, llévame. Pero sí sé de que Dios tiene un plan y ya lo está haciendo. Le voy a contar en otra ocasión quizás todo eso, porque si no me voy a tomar toda la prédica. Pero es importante que todos nosotros siempre sepamos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Pero tiene un plan, pero lo puede cortar. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Dios lo llamó a Moisés a liberar a su pueblo y en el camino lo quiso matar. ¿Saben ustedes esto? La Biblia dice eso. Si no lo han leído, tienen que leerlo. Lo quiso matar, le dio el encuentro y lo quiso matar. ¿Por qué? Porque no había obedecido el pacto abrámico de la circuncisión. Y su esposa, con un pedernal afilado, le cortó el prepucio a su hijo. Pónganse a pensar eso. A un hombre adulto, ¿eh? No era niño. Se lo cortó y se lo tiró a Moisés y le dijo, esposo de sangre me eres. ¿Se dan cuenta que Dios no se casa con nadie, ni con Moisés? ¿Ah? O sea, tenemos que ser cuidadosos. Ahora les voy a contar algo de mi vida que nadie sabe, excepto algunos amigos cercanos. En el año 89 me fui a construir, todavía no trabajaba para Compasión. Yo trabajé para Compasión recién 10 años después. Yo tenía 30 años y era soltero y había estado caminando con el Señor había estado trabajando con mi vida, pero dejé de ir a la iglesia. Ahora recuerden, estaba soltero, ¿eh? O sea, no me van pensando, estaba soltero. Dejé de ir a la iglesia y dejé de ir a la iglesia porque me era cómodo, porque estaba en una ciudad diferente que era Piura, estaba construyendo unos bungalows y dejé de ir a la iglesia una semana, ok, 2 semanas, 3 semanas y pico. Y yo soy muy respetuoso de la gente que trabajaba para mí, porque yo tenía una compañía de construcción. Pero un primo mío que había recibido a Cristo ya, y creo que yo ya lo había bautizado o después, no me acuerdo si fue antes o después, pero por lo menos era creyente en esa época, me vio a mí haciendo algo que nunca había hecho en los años que me conocía. Lo grité a un trabajador de una manera, hasta ahora me acuerdo, qué lástima, carajo, pero ya bueno, ya pasó. Lo grité, pero feo. Y él vino y me dijo, José, ¿qué pasa contigo? Yo nunca te he visto actuar así. ¿Qué pasa contigo? Me hizo pensar. Era un sábado, justo antes de hacer los pagos, le grité al pobre hombre. Entonces me fui el día siguiente, el domingo, a la iglesia. ¿Okay? Y comencé a ir otra vez y nunca he dejado de asistir hasta ahora. ¿Qué pasó? Ahora les voy a contar otra cosa para que ahí sí, porque lo que voy a decirles, o algunos de ustedes necesitan escuchar esto, ¿eh? O sea, por favor, recuerden que yo estaba caminando con Dios, yo iba a la iglesia, y después de unos meses me fui a entrenamiento en Singapur, en Hagai. No crean que yo estaba simplemente en el mundo, simplemente que dejé de ir a la iglesia 3 semanas y viví una vida semimundana quizás, pero no llegué a tanto pecado tampoco, felizmente. Pero el pastor Pablo Washer, algunos de ustedes quizás lo conozcan, han escuchado de él, Pablo Washer, de Heart Cry, meses después, cuando yo ya había regresado de Singapur, estamos hablando 4 meses después, me dijo, José, yo tengo algo que decirte que me pasó. No me acuerdo cuándo, hace como 4 meses, me desperté a las 2 de la mañana bañado en sudor y el Señor me dijo
bien claro. Y Pablo Watson no es ningún juguete, o sea, es serio. El Señor me dijo, ora por José porque si no lo voy a matar, va a morir. ¡Wow! Se arrodilló y comenzó a rogar por mí, dice. Se arrodilló a pedir por mí a las 2 de la mañana. Yo no sé qué habría estado haciendo, pero no, por lo menos no creo que lo haya hecho, pero estaba yo en pecado. Y me dijo, yo le pregunté, ¿y hace cuánto tiempo fue eso? Cuando estabas en Piura, no estabas acá. ¡Wow! El Señor me iba. ¿Ah? Y no crean que era juego eso. ¿Y por qué? Porque yo me había alejado. Y yo había reincidido en mi vida anterior. No llegué a nada grave, felizmente. Entonces, algunos deben escuchar esto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le pasa a cualquiera. A cualquiera. ¿Ok? No solo a mí, le puede pasar a cualquiera. Por eso yo, todos los domingos, esté donde esté, o voy a la iglesia, o predico, o lo escucho el mensaje apenas pueda, por online. Pero todos los domingos y todos los días, por lo menos ahora, estoy haciendo regularmente oro sin falta. Y le pido ayuda del Espíritu Santo. Usted dice, pero si usted es creyente, pastor, ¿por qué tiene que orar todos los días? Si supieran cuánto tiempo oro. Entonces uno piensa, ¿pero por qué? Pues si no, puedo caer. Porque si no, puedo ser como todo un montón de otros que han caído. Y yo no quiero. Y yo me tengo que cuidar. Y tengo que ser cuidadoso. Ahora usted dice, bueno, está bien, pero los líderes todos oran y están todo el tiempo cuidadosos de su vida. Jesucristo, que era el hombre perfecto, oraba y oraba bastante tiempo. Temprano de madrugada se levantaba, cuando aún estaba oscuro, y en esa época no había cambio de hora, y oraba. ¿Cuánto tiempo? Quizás 1 hora como mínimo, 1 hora y media, 2, no sabemos. Si Jesucristo, que era Dios en la carne, oraba y tenía necesidad de tener el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 4, del 8 al 11. Y recuerden, y vamos a tocar un poco lo de Gálatas, porque el libro de Gálatas fue el primer libro que escribió el apóstol Pablo. Fue el primerito, no fue Romanos, fue a la iglesia de Galacia. Y dice, antes, cuando no conocían, es 8:11, antes cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, miren, rápidamente está ligado a lo que después les dijo a los romanos, o sea, Dios los conoce. No hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni uno, ni siquiera uno. Entonces, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¿Saben sobre qué estaba hablando? Estaban volviendo a la ley. No estaban satisfechos con salvarse por fe. Se estaban volviendo legalistas. Y vamos a hacer unas preguntas después. A ver, van a levantar la mano los que quieran, los que no, no. Vamos a leer Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Jesucristo no nos libertó para que vivamos en esclavitud. Nos libertó para que vivamos en libertad.
en paz. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ahora, vamos a preguntar antes de continuar. Piensen un momento, le voy a decir dos extremos que hay, porque hay. Hay el extremo que es legalismo y hay el otro extremo que es el libertinaje, la anarquía. ¿Ven? No crean de que estamos en una o en la otra. A veces tendemos hacia una o hacia otra. Todos tenemos algo. Yo, delante de ustedes, le digo, si no me cuido, no voy a ir al legalismo. Yo no soy así, pero puedo ir al libertinaje. Entonces, levanten la mano todos los que saben de que si no se cuidan van a ir a... Porque nadie quiere decir libertinaje. ¿Cuántos de ustedes, si no se cuidan, serían tentados a ir al legalismo, a establecer reglas, a quererse estar bien con Dios por medio de sus obras, si no están cuidadosos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? Hay varios, por lo menos. Es bien común. Es bien común. La mayor parte de los creyentes, el único problema que tiene es que creen de que si no se cuidan, se van a ir al libertinaje. Pero hay muchos cristianos que no se cuidan y ¿saben qué pasa? Se comienzan a olvidar de lo que es la salvación por fe, por gracia. Y comienzan a tener un montón de reglas y creen que se van a ganar el favor de Dios por ello. Y no viven una vida cristiana plena. Porque la manera de vivir una vida cristiana plena es estar lleno del Espíritu Santo y por ende hacer las obras que Dios quiere. Porque si las quieres hacer por esclavitud, no vas a ser un cristiano feliz y satisfecho. Porque es pesado. Es pesado. ¿Quién no ha pecado el día de ayer? A ver, levante la mano. Alguien que no ha pecado el día de ayer. ¿Ya ven? Todos hemos pecado. Yo también. Todos hemos pecado. Tenemos que acordarnos siempre, bendito sea el Señor que me salvó de mis pecados, que no tengo que dar cuenta de ellos. Bendito el varón que no tiene que dar cuenta por sus pecados. Lo dijo el rey David. Entonces, hay dos formas de retroceder: legalismo y libertinaje. El legalismo es fariseísmo. Esos eran los fariseos. Se querían salvar por las obras. Y el libertinaje es la anarquía. Todos que dicen, yo conozco una persona y yo digo, ahí no creo que esté el Señor. Soy salvo. Dios no pone esas reglas. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Ver películas mayores de 18, ir a la playa y mirar a todas las que tienen bikini. No pasa nada. ¿No pasa nada? Por supuesto que te pasa. Y el que dice que no, está frito. ¿Cómo que no te pasa nada? ¿Acaso alguno de nosotros puede ir a la playa y mirar todo lo que quiere? Yo no puedo, tengo que irme. No prendo la televisión, en Perú por lo menos no la prendo, no la he prendido ni una vez. No se puede. ¿Para qué? ¿Para qué voy a mirar? No puedo ni ver revistas. Ok. Ambos matan el fruto del Espíritu, el legalismo y el libertinaje. Ambas cosas te hacen daño. ¿Por qué? Porque el legalismo es una ortodoxia muerta y el libertinaje es una conformidad muerta. A Satanás no le importa mientras el sujeto de su plan esté ineficaz, esté neutralizado, esté muerto o sin fruto. Está tan feliz que ustedes estén totalmente ineficaces y sin fruto asistiendo a la iglesia, como que estés muerto, ineficaz, sin fruto, en una casa donde se consume pasta. A Satanás no le interesa, las dos cosas dan el mismo resultado. Si estás en la iglesia, lo único que haces es venir y sentarte y escuchar la palabra, emocionarte, y luego vas a querer
hacer un montón de cosas que crees que así te vas a ganar el favor de Dios, eres inútil. Pero si uno se llena del Espíritu Santo y tiene el poder del Espíritu Santo para hacer las obras que Dios quiere, es fácil, es suave. Y entonces la gente mira y se fija y dice, ¿qué tiene este hombre? Caracho. O sea, no lo tienta ir a las fiestas, no lo tienta el licor, no lo tienta andar hablando malas palabras. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay? Es el Espíritu Santo. Miren, Israel en el desierto no fueron necesariamente, no pecaron de la manera que el mundo peca ahora en muchos casos. Se quejaron contra Moisés y Aarón acerca de Dios. Se quejaron y dijeron, ojalá nos hubiéramos ya muerto, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ojalá no tuviéramos que pasar por esto, donde pasamos mal, nos dan este maná tan feo, yo quiero comer carne, yo quiero vivir bien. Y acababan de ver el milagro que el mar rojo se abrió delante de sus ojos y no se acordaban de eso. Y Dios no los dejó entrar a la tierra prometida, a su descanso, por quejones, por malagradecidos. Ni siquiera Moisés entró, solamente Caleb y Josué. ¿Se dan cuenta? Bien importante, durante la época de los reyes, Oseas 11:7 dice, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Saben qué? Yo he tenido periodos, y seguramente ustedes en algún momento también, en donde no he estado feliz en mi vida cristiana, porque estaba cargado, porque yo quería obedecer con mi fuerza, y no puedes obedecer con tus fuerzas y ser feliz. Te cansas. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo uno se llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y mora en nosotros cuando creemos, pero dice la Biblia, llenados del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que es diario. Tienes que estar constantemente en súplica que el Espíritu Santo te llene para que puedas hacer la obra de Dios. Miren la patología de la reincidencia. Cuando uno está malagradecido con las cosas que Dios te da. Cuando no estás contento o contenta de tu situación. Porque dice la Biblia bien clara, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces quiere decir que cualquier circunstancia que vivamos, debemos estar contentos. No hay escapatoria, porque esa es la voluntad de Dios para aquellos que son sus hijos. La Biblia lo dice. Entonces, cuando uno no está agradecido, ya no está en el Espíritu. Es bien peligroso, ¿eh? Entonces, hay muchos cristianos que no están agradecidos. Dicen, esta esposa que me tocó. Ay, si me hubieras dado otra esposa sería feliz. Y las esposas también, no crean tampoco que las esposas son mártires. Las esposas también dicen, ese esposo que me ha dado. Encima que es feo, encima todavía es peleón y gordo. No, es la verdad. Anhelo ingrato. No puede ser feliz como creyente así. La falta de alegría, perder la alegría de ser salvo por gracia. Por gracia, no de vosotros, dice el Señor. No algo que ustedes han conseguido. Es regalo de Dios. No el resultado de obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Para que no se te suba la cabeza. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Otra cosa, viene ya la parte de la anarquía. Otros dicen, bueno, yo no soy así. Pecar, cuando pecas y no te da vergüenza, también no estás en el Espíritu. Cuando en otras palabras, en el Perú se usa mucho, eres un sinvergüenza. No te da vergüenza pecar. No te da vergüenza andar escuchando cosas sucias o viendo cosas que no debes ver. Ya no te da vergüenza. No estás en el Espíritu.
Te tiene que dar vergüenza el pecar. Te tiene que fastidiar. Si no te fastidia, es un problema. Yo ayer tuve que luchar porque estuve con unos parientes míos y había una parienta mía que decía, vale, surienta, paso. Y yo me reí nomás para mis adentros, pero para hacer un chiste que por lo menos la bajó. Oye, ¿qué eres, surienta? ¿Qué eres? Me dio vergüenza. Ya, bajó. Porque las lisuras fastidian. Si no te fastidian, estás mal. Te tienen que fastidiar. El chisme te tiene que fastidiar. Si eres parte del chisme, tienes problemas. Israel continuó con sus reincidencias. Isaías capítulo 1 dice. Y otra cosa es jactancia injustificada. Cuando te crees más de lo que eres. Cuando te crees sabio. Cuando crees que ya conoces la Biblia, porque la has leído una vez. ¿Saben ustedes de que la mayor parte de creyentes en el mundo nunca ha leído la Biblia de principio a fin? ¿Ha leído el Nuevo Testamento nada más? O a veces ni eso. No se sorprendan. Hay muchos creyentes que no han leído la Biblia de principio a fin. Si tú eres de uno de ellos, hoy día comienza a leerla. Termina, porque toda la Biblia, es importante que conozcas toda la Biblia, completa, de principio a fin, para que sea fácil para ti discernir las cosas de Dios. Hay una cosa importante que dice Deuteronomios 8, 11, 14. Yo quisiera que alguien lo lea. A ver, alguien, a un voluntario o voluntaria, Deuteronomio 8, del 11 al 14, que lo lea en voz alta. No vayan a orar así, fuerte, para que todos escuchen. Amén, dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Problema. Eso es cuando somos cristianos mucho tiempo, nos comienzan a salir las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se aplica el versículo que les he leído primero, que está 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Ok? Cuando me salvé de morir, fue gracia de Dios. Dios, en el año 89, lo tocó a mi amigo, el pastor Pablo Washer, y lo sacó de su dulce sueño que estaba roncando seguro, lo levantó, ora por José, si no, así que se tuvo que rodear a orar. ¿Quién creen que le dijo eso a Pablo? Pues, Dios, pues, me tuvo misericordia. ¿Ves? Amor incondicional, ese es otro problema. Amor incondicional, escúchenlo bien, ¿eh? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, en amor a su padre y a su madre, a su esposa o esposo, ¿eh? A sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque Dios te va a exigir un amor supremo. Dios es celoso. Dios no es Él dice, yo soy un Dios celoso. Amén. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Jonathan Edwards, que fue un teólogo norteamericano que vivió hace muchísimo tiempo, ninguno de nosotros estaba vivo, vivió de 1703 a 1758, escribió algo que lo he traducido aquí, muy interesante. Las personas son muy propensas, y recuerden que esto fue escrito hace 3 siglos, porque parece que lo hubieran escrito ayer. Las personas son muy propensas a caer también por desánimo. El corazón es inestable, pronto se cansa y es apto para escuchar tentaciones desalentadoras. Un poco de dificultad y demora vencen pronto sus débiles resoluciones.
y el desánimo tiende a la reincidencia. Debilita las manos de las personas, yace como un peso muerto sobre sus corazones y las hace arrastrar pesadamente. Y si continúa por mucho tiempo, muy a menudo resulta en problemas de inseguridad e insensatez. Las convicciones a menudo se sacuden de esa manera. Primero comienzan a desaparecer con el desánimo. La reincidencia es una enfermedad que es sumamente secreta en su forma de actuar. Es un moquillo halagador. Funciona como una tisis. Es la que las personas a menudo se jactan de que no son peores, sino algo mejores y que esperan recuperarse hasta unos días antes de morir. Es los que tienen la tisis. De modo que la reincidencia comúnmente viene gradualmente y roba a los hombres insensiblemente y todavía se jactan de no haber reincidido. Argumentan que todavía están buscando y esperan no haber perdido sus convicciones. Y para cuando lo descubren y no pueden seguir fingiéndolo, por lo general están tan perdidos que no les importa mucho si han perdido sus convicciones. Yo empecé con muchos amigos míos en la Universidad de Texas. Uno de ellos era Paul Washer, que sigue caminando, yo también, con Dios. Pero muchos de los diáconos de la iglesia que yo asistía en esa época, que yo los admiraba, ahora son ateos. Ateos. ¿Ven? Y otros no han hecho nada. Nada. Lo único que tienen es plata. Tienen plata, nada más. No han hecho nada. Se desinflaron. No se cuidaron. Ahora, vayamos más a algo más personal, el dolor de la recaída. Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, es el que escucha y no hace caso, y no se asusta y dice, caramba, Dios me está hablando, tengo que cuidarme, tengo 2, 3 cosas que tengo que arreglar ahorita. Ese es el que no es necio, ese es el sabio. Pero el necio, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. En Jeremías 5:6, por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Le puede pasar a un pueblo, le puede pasar a un país, le puede pasar a una iglesia. Yo conozco iglesias, esta no es así, cuando he entrado he sentido, me he dado cuenta que aquí hay amor. Le dije a alguien, no me acuerdo quién, hay amor, aquí está el Señor, pero no es en todas las iglesias, hermanos. Hay iglesias donde tú vas y ni siquiera la gente, aquí, no me acuerdo cuánta gente me ha saludado, como 10, 15 personas. Allá, en otras iglesias, a veces he llegado a traer el mensaje, ni siquiera, están todos en otra cosa. No les importa a los que vienen a visitar, no son hospitalarios, andan ahí viendo a la hora que se acabe el servicio. Tengamos cuidado. Ahora, ¿qué hacemos si reincidimos? La cura. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. En Apocalipsis 2:4-5, y me estoy apurando, por eso no le estoy pidiendo que lean, porque yo sé de que tenemos una hora también que acabar. Dice en Apocalipsis 2:4-5, que lo he leído tantas veces y toda la vida me asusto de lo que dice. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Que has abandonado tu primer. Acuérdense cuando recién recibieron al Señor. Cuando eran pura energía espiritual. Dice aquí, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y esto le ha pasado a un montón de creyentes y pastores muchas veces. Siguen teniendo grandes multitudes, pero no tienen poder. Porque ya no está Dios con ellos trabajando con su espíritu. Por tanto, dice así el Señor, si te arrepientes, te restauraré para que me sirvas. Jeremías 15. La misericordia de Dios
para herirnos y recuperarnos. En Salmo 119, 67 dice, antes de ser afligido estaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Dios disciplina a sus hijos. No te quepa duda. Yo escuché en el año 89, rápido, me habló por medio de un creyente, me dijo, José, ¿qué has hecho? Yo no te he visto hacer eso antes. Y yo en ese momento escuché y fui a la iglesia al día siguiente. De repente fue por la oración de Pablo Guacho. Yo fui y todo cambió. Comencé otra vez. Pero pongamos que no hubiera escuchado. Total, el trabajador se lo merece, no hizo bien su trabajo. Total, yo soy el jefe acá. ¿Así? ¿Qué haría después? Y se va empeorando, y se va empeorando. Me hubiera fundido. Dice en Jeremías 3:22, volveos, pueblo incrédulo, yo te curaré de tu reincidencia. Sí, vendremos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. Hablaba de ambos lados, ¿se dan cuenta? A veces hablaba por Dios y a veces respondía de su pueblo. Jeremías mezcla, el rey David también. Y ahora les voy a contar para terminar sobre Robert Robinson, el que escribió el himno tan famoso, Ven, fuente de toda bendición. Es uno de los grandes himnos que ha sido escrito en toda la historia. Fue un influyente ministro y erudito, teólogo, pastor en Londres en el siglo XVIII. Aquí los únicos que leen esas cosas son los pastores. Honestamente no los culpo, nadie se fastidie si no saben quién fue Robert Robinson, porque yo tampoco sabía hasta que leí esto. Miren lo que les voy a contar, y esto es un hecho real. Robert Robinson fue también escritor de himnos y escribió el himno Ven, fuente de toda bendición. El tercer verso dice lo siguiente: oh, a la gracia que deudor diario me veo obligado a hacer, deja que tu bondad, como un grillete, ate mi corazón errante a ti, propenso a vagar. Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus atrios arriba. Desafortunadamente, el corazón de Robert Robinson deambuló. Corazón de Robert Robinson, algunos que lo conocen, ¿cómo puede ser posible? Si yo he escuchado su himno tan lindo, ¿qué pasó? Deambuló en su teología y en sus últimos años deambuló por los caminos del pecado, no solamente en su teología, sino también en los caminos del pecado. Como resultado se turbó profundamente en espíritu. Con la esperanza de aliviar su mente decidió viajar. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Para que el Espíritu Santo no nos moleste más, comenzamos a tomar. Para el Espíritu Santo no me fastidie más, buscamos distracciones. Bueno, él se fue a viajar. ¿Ok? Entonces, mientras viajaba en una diligencia, conoció a una joven que lo entabló en una conversación espiritual. Cuando uno va con alguien en una diligencia por horas, al final terminas hablando de cualquier tema. Ella le preguntó qué pensaba de un himno que acababa de leer. Para su asombro descubrió que no era otro que ese himno que él escribió. Se llamaba Ven, fuente de todas las bendiciones. Entonces, ¿qué hizo él? Trató de evadir la pregunta, pero ella lo presionó para que respondiera. Entonces, cuando ya escuchó tanto eso, se puso a llorar. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo: soy el hombre que escribió ese himno hace muchos años. Daría cualquier cosa por experimentar de nuevo la alegría que conocí entonces. Aunque la joven, muy sorprendida, ella le aseguró que los arroyos de misericordia mencionados en su canción, en ese himno, todavía fluían. El señor Robinson estaba profundamente conmovido cuando escuchó esto. Volviendo su corazón errante al Señor, fue restaurado. Dios hizo eso. Entonces, mis hermanos, Cristo fue desgarrado para que pudiéramos ser sanados. Él es fiel incluso si hemos sido infieles.
Su amor por nosotros no ha disminuido. Podemos ir a Él cada vez y Él nos recibe. Pero seamos sabios y escuchemos. Necesitamos, hay una en Juan capítulo 15, habla sobre mantenerse, permanecer en Él, y Él permanecerá en nosotros. Tenemos que permanecer, y la única manera de permanecer es con la voluntad hacia eso. Necesitamos ser disciplinados y permanecer. Si no, no nos dijera permanecer en mí. Si no, sería natural. Nosotros por tendencia, la carne tiende a irse. Tenemos que romper eso por medio de la oración y mantenernos alertas. Amén. Muy bien, ahora vamos a orar para terminar. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esta iglesia es una iglesia muy importante para ti. Tú la estableciste, Señor. Y tú eres la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es tu novia. Y tú la amas. Te pedimos una bendición especial para todos los que estamos aquí presentes. Que escuchemos tu palabra y nos cuidemos. Y nos mantengamos firmes y permanezcamos siempre en ti. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El que tiene oídos para oír, ha oído la palabra de Dios. Amén. Dios es fiel y Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. Dile que está a tu lado, Dios habla a tiempo. Dile que está a tu lado, Dios habla a tiempo. Nuestro Dios habla a tiempo, hermano. Y Él sabe nuestra condición. Él es omnisciente. Y los planes que Él tiene para nuestras vidas, Él lo va a cumplir, amado hermano. A veces hay vidas que no entendemos en la condición en que están. Pueden estar, han sido salvados, convertidos por Dios y se han vuelto atrás o han tomado decisiones erradas que los ha llevado al fracaso. Pero si tú eres esa persona que Dios ha decidido hacer una gran obra, Él te restaurará, amado hermano. Aunque hayas reincidido, Él volverá a tener misericordia de ti y te levantará. David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, ¿quién podía creer hasta la condición en que llegó? Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, lo volvió a levantar y a restaurar. Levántate en el nombre del Señor, amén, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor. Y si estás en una actitud de rebeldía con Dios, ora a Dios y pídele al Señor que te saque esa condición. Tú no vas a poder salir de esa condición de rebeldía. Dios te va a sacar. La palabra es, como dijo el pastor, no hay acepción de personas. La palabra, Dios te habla. Dios me ha hablado. ¿A cuántos Dios le ha hablado, hermano? Voy a dejar en esta parte a mi hermano Ronald, amén.